Hola, soy Pepe Jimeno, soy diseñador gráfico, soy tipógrafo y artista plástico. He realizado marcas como el símbolo turístico de la Comunidad Valenciana, el símbolo del Corts Valencianes, para empresas como el Metro Valencia o para la FAO, para Roca. En 2002 realicé la marca de la Presidencia Española de la Unión Europea. También diversas tipografías, entre ellas la tipografía Pepe, que ha sido premiada por el TAI Directors Club también en 2002. También he realizado distintos proyectos como artista plástico. A través de estos proyectos personales he desarrollado una actividad que me ha apasionado, que es investigar y trabajar con los principios de la percepción visual. Son unas leyes que podemos aplicar a cualquier elemento que tenga que ver con la visión humana, es decir, con la gráfica y con la imagen. En este curso de doméstica vamos a aprender a estructurar el espacio, a conseguir el peso adecuado, a buscar el interés visual y a controlar y dirigir la mirada del espectador. Vamos a hablar sobre la percepción visual. Aprenderemos a trabajar con los principios de la percepción visual a través de los objetos. Comenzaremos explicándote mi perfil profesional, los distintos proyectos personales que he realizado durante toda mi trayectoria. Te contaré mis experiencias con el material de desecho a través de 3 proyectos, de Grafía Callada, de Diario del Náufrago y de Greenback. Te contaré mi método de trabajo y mis fuentes de inspiración a través de cómo han utilizado estos principios otros artistas. Y después entraremos directamente en los 4 principios de la percepción sobre los que vamos a trabajar. El primero es la unidad. Conseguimos esa unidad compositiva a través de la proximidad, de la retícula, de la figuración y de la estructuración del espacio. En el segundo vamos a conseguir, a través de la categorización de los elementos, el peso adecuado, bien modificando la proporción del formato con respecto al objeto y la orientación del objeto dentro del espacio. El tercero, el equilibrio. Vamos a descubrir cuáles son las fuerzas internas de las formas, en su movimiento, en cómo estas formas proyectan unas sendas que obligan al ojo a recorrerlas. Y por último, como consecuencia además del desequilibrio, vamos a trabajar sobre el movimiento a través de la repetición y de la variación, y vamos a ver cómo ese movimiento interno de las fuerzas repercute en ese recorrido visual. Para acompañarnos en el curso vas a necesitar de sensibilidad, de capacidad de análisis y de afán por conocer el cómo y el porqué de las imágenes. También necesitarás materiales de desecho que puedes encontrar en cualquier sitio o objetos que tengan para ti un interés relevante. Cola blanca, también vas a necesitar un soporte rígido sobre el que componer los diferentes elementos. Puedes situarlos y utilizar una cámara fotográfica para fijarlos. Con este curso aprenderás a mirar de otra manera. Vas a poder incrementar el interés visual de todos tus proyectos y, lo que es más importante, que tus imágenes transmitan emociones.